La iglesia, como la casa de Dios, como el lugar donde Él habita, siempre deberá ser lo que Dios dice que debe ser. Tenemos que ser la iglesia que Dios dice que tenemos que ser. Y como un pueblo amado y escogido y elegido por Dios, necesitamos sintonizarnos con la voz del Señor. Porque, escuche bien, aún siendo elegidos, aún siendo escogidos, aún siendo personas que oramos mucho, ayunamos y estudiamos la Biblia y nos congregamos con frecuencia, podemos perder la capacidad de estar en sintonía con Dios. Nos podríamos perder aún dentro de nuestra propia casa. Y en el tiempo de Jesús había un grupo de hombres de los cuales hablé el domingo pasado, hombres piadosos, consagrados a la oración, consagrados al ayuno, a la meditación de la palabra, a la memorización de la escritura, personas que pensaban en ayudar al necesitado, personas que aparentemente vivían una verdadera espiritualidad. Pero cuando Jesús viene y les habla en amor, porque por ellos también murió en la cruz, también su mensaje era para que ellos fueran restaurados y posicionados en Él. Ellos no fueron tan receptivos. Es la paradoja realmente del religioso. Busca tanto a Dios para rechazar a Dios. Busca tanto la palabra para rechazar la palabra. La cosa más antagónica, ¿no? Ser cristianos y negar a Cristo. O decir soy cristiano pero no creo lo que la Biblia enseña. Y este grupo de hombres con una fuerte posición social en el pueblo judío tienen que recibir serios señalamientos acerca de Jesús. Y quiero solo mencionar algunos de esos. Por ejemplo, Jesús los mira y seguramente a los ojos, miradas penetrantes que desnudan el corazón para decirles: mi casa fue puesta para ser una casa de oración. Y les dice a ellos: y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Tiene que sonar fuerte para ellos, para los espirituales de esa época, para los religiosos de esa época, quienes cuidan la casa de Dios, el templo, quienes adoran ese templo de alguna manera, que para ellos representa el honor de una nación y la espiritualidad de una nación que de hecho está en decadencia. Sin embargo, para ellos hay una espiritualidad, aunque el arca del pacto, lo que representaba la presencia de Dios, no estuviera ahí. Y viene uno a decirles: ustedes convirtieron esta casa de oración, la han hecho una cueva de ladrones. Así que es una cueva y ellos son los ladrones. Y el ladrón principal vendría a ser en este caso el principal sacerdote también. También les dice algo que es fuerte: ustedes recorren cielo y tierra para hacer un prosélito. Ustedes, ¿qué no hacen por querer ganarse una persona para su fe, para su religión? Le dice, pero cuando logran capturar a uno o captar a uno, note lo que Jesús dice: lo hacen 2 veces más hijo del infierno. Porque aún ustedes a ellos los ponen a llevar cargas y a hacer cosas que ni ustedes mismos están dispuestos a hacer. Y por eso este auditorio de fariseos de alguna manera siempre tiene tan fuerte su resistencia. No quieren, porque había alguien que en la cara les estaba diciendo la verdad, porque había alguien que les estaba desnudando el corazón, porque había alguien que de alguna manera públicamente les estaba diciendo: ustedes no son lo que dicen que son. Ustedes realmente muestran una cara de la moneda, pero ustedes tienen otra muy distinta. No eran lo que Dios quería que ellos fueran. Y de alguna manera Jesús tiene que exhibirles. Por ejemplo, ellos daban donativos al pobre en público y querían que todo el mundo viera cuando le daban al necesitado. Ellos oraban en las plazas, levantaban sus manos y hacían largas oraciones para que el pueblo los viera. Cuando ayunaban, de alguna manera ponían un rostro de hambruna, de sacrificio, de dolor y agobio para que el pueblo viera que ellos ayunaban. Y Jesús entonces viene y los exhibe al decirles: mira, no se trata de lo que tú haces para que otros vean. Y dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es lo que vas a hacer a favor de otros, hazlo en privado. Una espiritualidad que no se anda exhibiendo, una espiritualidad que no se anda pavoneando, no hace alarde realmente de lo que tiene que hacer.
Pero en una ilustración también, especie de parábola, él también dice, ustedes son de esos que van al templo y ven al pecador que está allá, que no se atreve ni levantar su mirada hacia el cielo y dice, ten misericordia de mí, reconozco que soy pecador. Y ellos mientras tanto oraban y decían, soy la super maravilla. Así que parece ser que esa cueva de ladrones, parece ser que ese lugar donde ellos hacen alarde de su santidad era literalmente un museo para santos, personas espiritualmente anquilosadas, quedadas en el tiempo, que cuando oran para ellos mismos, y cuando hacen obras, buenas obras, lo que querían era que los vieran. Y Jesús dice, pues eso es lo que ellos buscan, esa es la recompensa, que los elogien. Pues ya los elogiaron, eso es todo. Así que lo que hacían no tenía una trascendencia espiritual en sus vidas, ni tampoco tenía una trascendencia en la eternidad. Y es en ese contexto donde Jesús viene a tocar un tema a ellos y a otro auditorio que está allí, para hacerles saber que su mensaje era un mensaje de salvación y restauración. Diga conmigo, salvación y restauración. Esas dos palabras de alguna manera describen el propósito cuando Cristo viene a la tierra y se tiene que enfrentar a los espirituales del momento, que son algo así como lo que acabo de describir. Pero Jesús viene para decir, ese es el mensaje. Por eso Jesús viene y narra una serie de parábolas de una oveja perdida, de una moneda perdida y de un hijo perdido. Lucas capítulo 15 es el lugar donde Jesús hace esa narrativa. Y Jesús lo que va a hacer en este capítulo que nos narra Lucas es defender, présteme atención, viene Jesús a defender su relación con los pecadores y reprueba la actitud de quienes lo critican y lo censuran. Por eso capítulo 15 versículo 1 dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Publicanos era un término despectivo que se usaba en Jerusalén para referirse a aquellos que, siendo judíos, se aliaban con el imperio romano para cobrarles impuestos a ellos, y por ende no solo el impuesto romano, sino que hacían un incremento para ellos mismos enriquecerse. Era una especie de alguna forma de corrupción también en el cobro de los impuestos, y eso hacía que los bolsillos de ellos se llenaran. Eso significa cualquier parecido con la realidad nuestra será mera coincidencia. Pero el texto dice que ellos se acercaban a Jesús, publicanos y pecadores, pero se acercaban para querer escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores, recibe a los pecadores y come con ellos. Quedémonos en esa imagen de la pantalla, por favor. Y noten que esa es la censura de los fariseos. Préstele atención. Censuran dos cosas de Jesús: que Jesús los recibe y que Jesús, ¿qué más hace? Come con ellos. Y vamos a hablar de esas dos palabras. Vamos a hablar de que los recibe y come con ellos, y qué significa que los molesta tanto. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué dicen lo que dicen? ¿Por qué reprueban si parece simple recibir a alguien y comer con una persona? Los fariseos critican a Jesús y desaprueban que comiera con ellos y que aceptara invitaciones a comer con ellos. Porque recuerden que Jesús en algún momento va a la casa de algunos, como a la casa de Zaqueo, y come con él en casa. Pero también el texto de los recibía da la idea de que en muchos momentos Jesús también invitó a algunos pecadores a venir y compartir con él. Jesús mostró una serie de hospitalidad o de solidaridad con los pecadores. Se solidarizó y le abrió de alguna manera su corazón hospitalario a aquellos que habían hecho cosas que para la nación eran casi que imperdonables. Ahora, tener invitados a la mesa tiene un significado especial, por lo menos en el texto que estamos leyendo, porque invitar a alguien a cenar indicaba aceptación. Y eso es lo que los fariseos no pueden percibir. ¿Cómo Jesús, diciendo quién es, los acepta a ellos?
y cómo cuando ellos lo invitan, Él se deja recibir también por ellos. En la cultura del Oriente, y prestémosle atención a esto, en la cultura del Oriente, invitar a alguien a comer realmente representaba un honor. Invitar a comer era un honor. Y pienso que pues hasta hoy en nuestra cultura también de alguna manera nos sentimos honrados cuando alguien nos abre su mesa y nos permite sentarnos con ellos a disfrutar de un alimento. Sencillamente son hospitalarios al decir ven, come conmigo. Pero en este contexto era muy fuerte porque no solamente era el hecho de honrar, sino era una oferta de paz. Decirle a alguien, siéntate a mi mesa, estoy en paz contigo, yo quiero estar en paz contigo. Pero también indicaba confianza, indicaba fraternidad e indicaba perdón. Note todo lo que significaba sentarse a la mesa. Y eso es lo que está pasando y eso es lo que ellos no pueden soportar. ¿Cómo es posible que Él los recibe para hablarles de perdón, para hablarles de fraternidad? ¿Cómo los trae para hablarles de confianza? Él que dice que es el Salvador. Más porque en la cultura judía compartir la mesa literalmente para ellos era compartir vida. Vida, no era simplemente comer, no era compartir la vida, la vida. Y en el judaísmo la mesa, por eso les decía ahora cuando hablamos de la cena del Señor que lo tuviera en cuenta, la mesa es una expresión de comunión con Dios. Sentarse a la mesa era una comunión con Dios, y para los fariseos es como Jesús los invita a ellos a la mesa para que ellos también tengan comunión con Dios. No se la merecen de ninguna manera, ellos eran los únicos merecedores de esa comunión. Porque al partir el pan, todos los comensales lo que hacían era participar de la bendición pronunciada por el Señor de la casa. Era un momento sublime, es decir, en el momento de comer, el Señor de la casa partía el pan. Eso es algo que Jesús también hace en el momento de la comunión o de la cena del Señor con sus discípulos, es bendecir el pan, proclamar una palabra de bendición para quienes estaban también allí. Pienso que es un hábito cristiano que como familias cristianas hemos perdido, y es que se sirve la mesa y no tenemos un momento para guardar silencio y decir, Padre, gracias por esta mesa. Hemos perdido la capacidad de orar por los alimentos. Y sencillamente viene el desayuno, el almuerzo y la cena y estamos tan apresurados que es al que más rápido coma, ¿no? Es al que más rápido comience. Y no hay un momento para decir, Señor, bendecimos estos alimentos. Te damos gracias por estos alimentos. Gracias porque vienen de ti, y bendecir a los que están en la mesa. Así que para ellos la mesa era demasiado importante. Porque comer con los pecadores no solo era una expresión de generosidad, no solo era una expresión de hospitalidad. No era solamente tan solidario el maestro con ellos, no. Había algo todavía más profundo. Y quiero mencionarlo como lo dije hace una Navidad, hace años atrás. También esto expresaba la inclusión de los excluidos. Era invitar a la mesa a los que parecen nunca podrían venir a la mesa. Era incluir a quienes habían pecado. Era incluir a los rechazados. Era incluir a quienes tenían una historia triste, dolorosa. A quienes sabían que era el fracaso. Quienes sabían que era el agobio. Quienes miraban su historia y les daba vergüenza de su propia historia. Lo que Jesús dice, para ellos es la mesa. Para los desesperanzados, para los que creen que la vida no tiene sentido. Para aquellos que no saben hacia dónde marchan en la vida. Esa es la mesa que Jesús quiso servir para los desesperanzados, para los agobiados, para los trabajados, para los cargados. Esa era la mesa que se estaba sirviendo, y esa era la mesa que los publicanos no querían que se sirvieran. Una mesa que expresa el amor de Dios, la redención de Dios. Por eso, ya he leído el primer versículo. Este fue un capítulo que reflexionamos un poco el domingo pasado. Quiero que vayamos del primero al último para ver el contraste de cómo comienza Jesús y cómo termina en la parábola del hijo pródigo o la parábola del padre amoroso. Y quiero que volvamos a leer solo el primer versículo y luego vamos al último. Dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come.
Y luego en el versículo 32, el Padre amoroso está hablando con el Hijo mayor, que fue el personaje de la meditación anterior. Y dice el Padre: pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. En este último versículo, Jesús afirma, en palabras de lo que fuera el Padre, tenemos que hacer fiesta. ¿Puede decirlo conmigo? Tenemos que hacer fiesta. Y eso lo dijo Jesús. Y así titulé la predicación de esta mañana para quienes toman nota. Tenemos que hacer fiesta. El domingo pasado hablaba, la invitación de la palabra era: vamos, únete a la fiesta. Únete a la fiesta. Es la intención del Padre. Por eso el Padre le dice al Hijo en el versículo 28, dice que le insistía, trataba de reconvenirlo: ven, entra a la fiesta. Pero él no quiso entrar. De muchas maneras papá le dijo: vamos, únete a esta fiesta, tú debes unirte a esta fiesta. Pero él no se unió a la fiesta, parece ser. Pero ahora, aunque el hijo mayor no quiso entrar o no haya querido entrar, escúchelo bien, aunque muchas personas no quieran entrar a la fiesta, la afirmación del Padre es: con ellos o sin ellos tendremos fiesta. Y esa debe ser la dinámica de la iglesia. Tenemos que hacer fiesta. ¿Por qué no mira al que está a su lado y le dice: por eso no seas aguafiesta? Necesitamos unirnos a la fiesta y hacer fiesta. Pero hay muchas personas que aún en la iglesia son tan aguafiestas, aún en nuestras familias son tan aguafiestas, estropean un momento de felicidad, estropean un momento de ilusión, estropean un momento de festejar, porque quieren que las cosas se hagan como a ellos les gusta, es decir, que tienen la capacidad de arruinar bellos momentos. Pronto usted conoció a alguien así en la vida, que tienen esa capacidad de arruinar los bellos momentos. Cuando se está en familia, cuando se está entre amigos, cuando se está con la iglesia, pero tiene que venir el aguafiestas a arruinar el momento con su comentario, con su actitud, porque algo no le parece, porque le pareció que la bebida era muy fría, porque estaba caliente y se quemó. En fin, de cualquier cosa se van a pegar, pero que se tiran la fiesta, se tiran la fiesta. Seguro que de alguna manera somos aguafiestas. Por lo menos una vez en la vida hemos sido aguafiestas. Pero creo que esta palabra hoy nos va a ayudar a cambiar el corazón de aguafiestas, no sentirnos orgullosos por ser quienes estropeamos un momento de felicidad, no sentirnos bien cuando realmente estamos arruinando bellos momentos, y más cuando las palabras del Padre era: tenemos que hacer fiesta. Bueno, y la pregunta es: ¿y por qué tenemos que hacer fiesta? Ese padre de la parábola representa a Dios mismo. Y esa casa representa a la iglesia. Una casa que se llena de pródigos, pero que también tiene hijos mayores que necesitamos cambiar el corazón. Pero ¿por qué tenemos que hacer fiesta? Es la pregunta. Y creo que el texto, si lo volvemos a mirar, nos da dos razones por las cuales usted y yo tenemos que hacer fiesta. ¿Por qué recibir? ¿Por qué comer? Aunque muchos digan que no. Porque hay muchas personas que consideran no se lo merecen. No se lo merecen. Sin embargo, el Padre dice: sí, hay dos razones por las cuales tenemos que hacer fiesta. Una, dice Él, porque los muertos vuelven a la vida. Por esa razón hacemos fiesta, porque los muertos vuelven a la vida. Y eso de muertos vuelven a la vida suena como a película de terror, ¿no? Muertos vuelven a la vida, eso suena como algo así como zombies. Bueno, aquí hay cristianos por ahí que parecen zombies, pero no es la intención realmente del texto, no es. Porque los muertos vuelven a la vida, está totalmente conectado con la teología bíblica, la teología de la salvación, la teología de la restauración. Y es cuando la Biblia dice que usted y yo estábamos muertos
muertos en nuestros delitos y pecados, espiritualmente muertos, espiritualmente en oscuridad. Pero la Biblia dice también, fuimos trasladados, y si me mira un momento por favor, dice el texto, fuimos trasladados del reino de las tinieblas, fuimos trasladados al reino de la luz. Porque aún estando muertos, Cristo vino y murió por nosotros para que en su muerte en la cruz usted y yo tengamos vida espiritual. Y esa es la esencia del Evangelio. Eso era lo que él estaba hablando. La iglesia existe para celebrar que los muertos vuelven a la vida. Que vivíamos sin Dios y sin ley. Que éramos ley para nosotros mismos, que llevábamos nuestra vida bajo nuestros propios criterios y nuestra propia perspectiva, aunque nos hemos caído una y otra vez, aunque mantenemos, parece de tropezón en tropezón, pero un momento Él llega a nuestras vidas y nos dice, mira, la vida es más de lo que tú has pensado, la vida es más de lo que tú crees, la vida puede ser vida. La vida, no donde sencillamente sobrevivimos. Seguramente usted puede estar cansado de tratar de todos los días sobrevivir. Y Él dice, Él vino a darnos vida. Por eso Juan dice que Jesús dijo, soy el camino para volver al Padre. Yo soy la verdad que lo saca del engaño. Pero yo soy la vida que ustedes necesitan para poder saber vivir esta vida. Una vida en la cual nos apasionamos por el que nos llamó a la vida. Una vida en la cual nos apasionamos por ese Padre que nos dio la bienvenida a casa, que nos dio un abrazo de bienvenida, nos dio un beso de aceptación, nos dignificó, nos posiciona. Y Él, que es la vida, nos invita a nosotros a mantener en ese festejo. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasó. Cuando como iglesia nos reunimos, ¿sabe que no podemos estar tan aferrados a las circunstancias de la semana? Seguramente muchos de ustedes no tuvieron una buena semana, una semana de una sobrecarga laboral de pronto, una semana donde llegaron algunos asuntos económicos que resolver y casi todos llegaron al tiempo y usted no sabe cómo resolverlo. Se generó un conflicto a nivel familiar y usted no sabe cómo resolver ese conflicto familiar. Recibió un diagnóstico clínico y no es lo más positivo, no es lo más saludable para quien lo recibió y para ustedes como familia. Pero hacer una fiesta y reunirnos como iglesia no está supeditado a cómo haya sido la trayectoria de la semana, sino a lo que Cristo hizo en la cruz y produjo para nosotros. Porque muchas veces llegamos a este lugar y lo que decimos es, yo no quiero celebrar, no tengo ningún motivo para celebrar. Esta semana me fue muy mal, esta semana no fue la mejor para mí. ¿Yo por qué tengo que celebrar? ¿Yo por qué tengo que cantar hoy? ¿Por qué tengo que hacer palmas? ¿Por qué tengo que festejar? No hay nada que festejar. Mi vida es un completo fracaso. Sí, pienso que la vida se convierte en un completo fracaso cuando usted y yo ignoramos las palabras de Jesús. Existimos para hacer una fiesta porque los muertos hemos vuelto a la vida. Antes que usted y yo aferrarnos a una circunstancia de la semana, deberíamos recordar que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso nos llevaba en una ruta directa a la condenación, pero que ahora celebramos algo completamente diferente, que hay salvación para nosotros. Y la iglesia siempre cuando se reúne, no podemos olvidar, celebramos la salvación que se nos dio en Cristo Jesús. Celebramos que Él vino y nos dio vida, y es lo que le invitamos para que usted también pueda celebrar. Cuando usted mira su propia vida y dice, parece que mi vida ya fue escrita en blanco y negro, no hay color, no hay brillo, no hay sabor, no hay gusto, no hay festejo. Yo solo diría, invite a alguien que es una fiesta completa, y ese es Jesús. Y cuando Jesús viene a nuestras vidas, Él hace todo nuevo en nosotros, viene para renovar. No nos promete una vida perfecta, pero sí promete una vida plena en nuestro ser interior. Que aunque parece que todo a nuestro alrededor pueda ser un infierno, usted en Él puede vivir todo un paraíso en su ser interior. Todo un lugar de paz, de reposo y de descanso. Tenemos que hacer fiesta, pero muchos no encuentran el motivo para hacer fiesta. La pregunta sería, ¿dónde está su gozo? ¿Dónde está su gozo? ¿Dónde está el motivo para que usted haga fiesta? ¿Cuál es? ¿Dónde está? Pero a la luz de la Escritura, el lugar donde debe basarse nuestro gozo es en el hecho de hemos sido traídos a la vida. Decía ahora en el primer servicio, cuando venimos a este lugar, quienes sirven,
aquí en el grupo de alabanza, escúcheme bien, quienes sirven en logística, quienes sirven en Punto I, todos los que están sirviendo en los diferentes ministerios, quienes van y trabajan con nuestros niños mientras estamos aquí meditando juntos la palabra, todos nosotros debemos mantener claro que celebramos que fuimos llamados de la muerte a la vida. Y por eso, si en algún momento usted se encuentra con alguien de logística, un servidor de esta casa, alguien que está aquí en la plataforma y usted le ve así como mirada de zombie, usted le ve como que la actitud no corresponde a alguien que celebra la vida de Cristo, pienso que como hermanos tenemos que venir para decir, oye, me parece que tú no reflejas a Cristo en lo que haces. Te estás escondiendo detrás de un instrumento, detrás de un micrófono, pero tú no reflejas el gozo de Cristo. Puesto que todos los que hemos creído en Él, no podemos esconder que lo tenemos a Él. ¿Me explico? Cuando usted recibe algo que le agrada demasiado, cuando usted ha tenido un buen día, no es verdad que eso no se esconde. Y sus amigos y familiares llegan y dicen, ¿y qué lo tiene tan contento? No, nada, estoy bien. No, brilla su rostro, porque hay un motivo. El asunto es que muchos cristianos olvidaron el motivo por el cual hacemos fiesta, y es que estábamos muertos y ahora estamos vivos. Y es donde muchos sencillamente basan su gozo en lo equivocado. Tienen su gozo en el lugar equivocado. Tienen su gozo en la persona equivocada. Tienen su gozo, tienen su fiesta en las condiciones equivocadas. Entonces, como las condiciones no están dadas, como las personas que deberían estar no están, su vida no es una fiesta. Pero están olvidando una verdad, y es, fuimos trasladados de la muerte a la vida. Pero también dice el texto que tenemos que hacer fiesta porque los perdidos son encontrados. Porque los perdidos son encontrados. Porque los que íbamos en una ruta de la vida y creíamos que era la mejor ruta, luego nos dimos cuenta que íbamos por un camino completamente equivocado. Que nuestras creencias no se ajustaban a lo que Jesús dijo, que nuestras creencias no tenían la vida del Evangelio realmente, que nuestras creencias no tenían el brillo y el color de Jesús en nuestro corazón. Porque celebramos los perdidos son encontrados. ¿Quiénes de los que están aquí en un momento de sus vidas estaban tan perdidos, pero también tuvieron un encuentro con un Jesús que los trajo al camino? A ver, ¿cuántos hay aquí que estaban perdidos y ahora se sienten hallados? Levante la mano, a ver. Que yo estaba perdido y fui encontrado. Claro, y eso es lo que celebramos. Por esas razones es que cuando venimos a este lugar hacemos fiesta. Y cuando nos acercamos a la palabra no nos dormimos, sino que la escuchamos con atención. Y celebramos el hecho de Dios nos trajo a la vida y Dios nos permitió en Él y en su gracia ser hallados. Y muchas veces hallados sin que nosotros lo estuviéramos buscando. Perdidos sin conciencia de que estábamos perdidos. Rehusándonos a recibir lo que Él tenía para nosotros. Rechazando lo que Él tenía para nosotros, pero su gracia nos atrae por completo. Que ni, como dice el texto, ni preguntábamos por Él porque ni estábamos interesados por Él. Ahora en la primera reunión ilustraba con alguien que estaba en la reunión que su esposa conoció a Jesús, su madre también. Y él se hizo muy amigo de nosotros, pero él era claro en que él no quería participar ni ser parte de la iglesia. Y recuerdo que una vez estábamos en un evento social y mientras estábamos tomando algo y charlando, él me dijo, mire pastor, a mí me parece muy bueno lo que ustedes hacen con mi mamá y con mi esposa. Me gusta lo que hacen y mientras pueda apoyar lo que ustedes hacen, yo lo voy a apoyar. Pero a mí no me insistan ni me inviten a que entre a ser parte porque yo no estoy interesado en eso. No me gusta. Y no es que por ahora no me gusta y creo que nunca voy a ser parte de la iglesia, pero si ustedes me permiten yo la apoyo desde afuera. Era su intención, era su buena intención, ayudar a la iglesia sin ser parte de la iglesia. Y quien dijo con toda certeza, nunca seré parte de. Pero aunque él no tenía la intención
de buscar al Señor. El Señor ya hace mucho rato lo había buscado y lo tenía señalado para ser salvo y poder abrazarlo en su gracia y en su amor. Así que un día, él no sabe ni cómo ni cuándo, recuerdo que muchos años después estábamos sirviendo en un ministerio, estábamos haciendo algo y él me mira y me dice: jamás me vi en esto. Jamás me imaginé que yo terminaría en una iglesia sirviéndole a una iglesia. Y le dije: pero mala elección o buena elección. Me dijo: la mejor elección de mi vida. Así que, ¿sabe que usted y yo podemos de alguna manera hacer algo por los que están perdidos también? No solo celebramos que yo estaba perdido y fui encontrado, no, sino que vamos a hacer lo que dice la parábola de la oveja perdida, que el pastor fue por su oveja perdida. Y creo que esa es la tarea que nosotros como iglesia tenemos. Vamos también a buscar a quienes están perdidos. Usted conoce muchas personas que no pueden vivir la vida y disfrutar la vida. Usted sabe del caos en que viven, pero usted también sabe quién puede sacarles de ese caos espiritual, emocional en que están. Jesús puede hacerlo. Y así como este pastor dice que fue y buscó la oveja perdida, creo que nosotros también tenemos que ir a aquellos que sabemos están perdidos. Vamos, vaya, búsquelos e insístales. No nos demos por vencidos. Aquellos aún que le rechazan de frente, aún aquellos que se burlan de usted, aquellos que dicen que jamás creerían lo que la Biblia dice, aquellos que jamás se ven celebrando la vida en Cristo, pero hoy están. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta mañana jamás nos vimos en un entorno cristiano? A ver, ¿quién de ustedes se levantaba y soñaba: sueño el día que me haga cristiano y vaya a una iglesia cristiana? A ver, levante la mano, ¿quién soñaba eso? Bueno, bendito sea Dios por ustedes tres. Qué bien, los hay. Sí, los hay, claro. Pero hay otros que jamás fue su sueño. ¿Usted soñaba alguna vez estar en una iglesia y hacer palmas y cantar y brincar y saltar y venir y encerrarse todo un día aquí a estudiar la Biblia? ¿Soñaba eso? ¿Usted soñaba: qué rico algún día yo encerrarme en un retiro todo el día a estudiar la Biblia? ¿Soñaba eso? No, eso no estaba en nuestras aspiraciones. Pero su gracia nos atrajo. Hubo un pastor en esta ciudad hace mucho tiempo, ahora está pastoreando, creo, en otro lugar, o ya está pensionado, pienso yo, por su edad. Pero él conoció al Señor siendo adolescente y él tenía dos muy buenos amigos. Así que él invitó a sus amigos a la iglesia y a los amigos no les gustó y no volvieron, pero él siguió yendo y conoció a Jesús y se enamoró de Jesús y llegó a su juventud, pero sus amigos nada que ver con la iglesia. Se hicieron adultos, se casaron, él conoció a una chica en la iglesia, se casó con una chica en la iglesia, sus amigos nada que ver con la iglesia ni con Jesús. Pero él oraba por ellos y oraba por ellos. Se casaron los tres, cada uno por su lado obviamente, tuvieron sus hijos, se hicieron adultos y sus amigos nada. Ellos no querían nada que ver ni con Dios ni con la iglesia. Escúcheme esto. Y él oró 50 años por ellos. Y dijo: y oraré por ellos hasta que me muera. Y si yo me muero y no los veo, otros lo verán. Pero oro para que ellos conozcan a Cristo. Y 50 años después, ya no se encontraron como adolescentes para jugar. Se encontraron en la iglesia para hablar de sus nietos, de sus canas, de su próstata, en fin, de todo lo que tenían que hablar. Pero conocieron a Jesús. ¿Cuánto tiempo le ha dedicado usted a orar por alguien que ama y que no conoce a Jesús? Quizás un par de semanas, quizás unos meses, y dice: no, pero yo llevo un año orando y no pasa nada. Tenemos la esperanza, podemos orar hasta 50 años y un poquito más. Y un poquito más. Pero eso es cuando hay pasión por Dios y compasión por las personas. Cuando nosotros entendemos el hecho de celebramos que los perdidos son encontrados. ¿Ustedes saben por qué razón estas sillas están vacías hoy y esas de allá? ¿Sabe quién es el responsable de que estas sillas estén vacías hoy?
¿Sabe quién es el responsable? Dígale al que está a su lado: yo. Usted y yo somos los responsables que estas sillas estén vacías hoy. Porque usted tiene amigos, usted tiene familiares, usted tiene vecinos. Alguien está perdido. Alguien está perdido. Y usted puede mostrar que el camino es Jesús. Siempre que vengamos a este lugar y vea una silla vacía, quiero que piense: esa silla está vacía porque yo no hice mi trabajo. Si esa silla, si cada uno de nosotros hiciera esa tarea y entendiéramos que fuimos llamados a hacer fiesta y que tenemos que hacer fiesta, siempre buscaríamos con quién hacer fiesta. Vamos por los perdidos. Que usted salga de este lugar, cada uno va a su cotidianidad, cada uno se irá a su consultorio, se irá a su oficina, a la empresa, a la compañía, a su quehacer diario, a su hogar. Pero recuerde, alguien en algún lugar está perdido y usted puede orar: Señor, alguien en algún lugar está perdido y yo puedo hablarles de ti, yo puedo hablarles de Cristo, yo puedo enseñarles, mostrarles cuál es el camino que ellos pueden tomar. Pero sabe que no solamente como la oveja perdida hay muchos perdidos afuera, también hay gente perdida dentro de la misma iglesia. La parábola siguiente es la parábola de la moneda perdida. Y la moneda perdida en la parábola se perdió dentro de la misma casa. Dice que una mujer tenía unas monedas, tenía 10 monedas de plata. Y se le perdió una de esas monedas dentro de la misma casa. Así que enciende la luz, barre la casa y busca hasta que encuentra esa moneda. Y esa moneda representa a aquellos cristianos que aún estando en la iglesia se perdieron en la propia iglesia, se perdieron en su propia religiosidad, se perdieron, escuche bien, se perdieron en su propia amargura, le perdieron gusto, sabor y sentido a la vida cristiana. Están en la iglesia, oran, ayunan, ofrendan, diezman, se congregan, ayudan al necesitado, pero no disfrutan la vida en Cristo. Andan perdidos dentro de la misma iglesia. Y lo triste es que dentro de la iglesia hay muchos cristianos perdidos en nuestra propia casa, como le pasó al hermano mayor. Él se perdió en la casa, se perdió en la iglesia, se perdió en el templo, se perdió en la misma escritura. Perdido, la religiosidad lo abrazó, la amargura lo abrazó, el dolor que abraza a tantos y nunca lo sueltan. Sus malas experiencias en la vida, aún con la misma iglesia, hace que se pierdan dentro de la iglesia. Pero también el evangelio que hace fiesta es por aquellos que pueden ser libres de esa religiosidad que los abrazó, que lentamente asfixia y quita el brillo y el color de la vida cristiana. No podemos ser cristianos en un sentido de obligatoriedad. No podemos ser cristianos porque estamos obligados, sino porque esto nos apasiona. Nadie nos podrá obligar a nosotros a querer. No podemos orar por obligación. Lo triste es cuando alguien todo el tiempo ora por obligación, adora por obligación, da por obligación. No, tiene que haber una convicción en nosotros de por qué hacemos lo que hacemos y dejarnos encontrar en la casa. Y por los perdidos de afuera que vienen a ser parte de la iglesia hay fiesta. Pero también dice el texto que cuando esa moneda es encontrada, entonces dice que ella llama a sus amigas, se reúne con ellas y dice: ven, alégrense conmigo, porque esta moneda se me había perdido y yo la he encontrado. Y luego viene la aplicación cuando Jesús dice: asimismo, Dios y los ángeles se alegran por un pecador que se arrepiente. Ay, es que los pecadores no están solo afuera, sino que también están dentro de la iglesia. Porque no solamente los de afuera necesitan arrepentimiento, usted y yo también necesitamos arrepentimiento. Pero también tenemos que celebrar por aquellos que vuelven a casa, por esos pródigos que se van, pero que despilfarran su vida, sí, pero lo importante es que volvieron. Pero ¿sabe que hay tantos cristianos que ya no celebran eso? Porque si alguien de la iglesia cometió un pecado, la idea es: ¿por qué no se retira de la iglesia y no vuelva a la iglesia? Váyase más bien. Y si regresa, pareciera como que no es digno de que se junte con nosotros o que se siente a la mesa con nosotros. No, porque es que ya cometió un pecado, ya está de alguna manera etiquetado por algo que hizo. Eso se llama fariseísmo, eso se llama hipocresía religiosa. Y no fue a eso a lo que el Señor nos llamó.
Más bien que hagamos fiesta también por quienes vuelven a casa. La iglesia es el lugar donde celebramos la gracia del Señor. Esta respuesta con la que termina la parábola responde a toda una objeción que hace el hijo, un reclamo que hace el hijo mayor. Pero lo bello es que el padre no cambió de decisión por lo que el hijo mayor vino y le dijo. De ninguna manera. El padre siguió siendo quien era y dijo: contigo o sin ti haremos fiesta. Es necesario hacer fiesta. Tenemos que hacer fiesta. Escúcheme bien, aunque la religión organizada dice que no, aunque el religioso diga no puede ser así, tiene que ser de esta manera, el considerar que no, la iglesia no puede funcionar como dice la Biblia, sino como yo quisiera que fuera la iglesia. De ninguna manera. La iglesia no funciona como yo quiero. La iglesia funciona como Dios dijo que tiene que funcionar. ¿Y sabe cómo funcionamos? Como una iglesia que permanece de fiesta. Una iglesia que hace fiesta de domingo a domingo. Y no solo cuando estamos aquí, sino cuando usted se va a su lugar de influencia. Vaya, sea una expresión de la fiesta de Dios, del gozo del Señor. ¿Cuántos compañeros de trabajo han conocido al Señor por su ministerio, por su predicación? Pregunto. ¿Cuántos familiares han conocido al Señor por su trabajo? ¿Cuántos amigos conocen de Cristo por la tarea que usted hace? La tarea nuestra como iglesia es mantener una fiesta donde se celebra la hospitalidad, la aceptación, la paz, la confianza, la fraternidad, el perdón, la vida, la comunión, la bendición, la generosidad, la solidaridad, la inclusión y la redención. Tenemos que hacer fiesta. Y si usted dice: no tengo motivos para hacer fiesta, yo quiero invitarle para que usted y yo podamos orar esta mañana y decir: Señor, tú dices que tenemos que hacer fiesta, y estoy cansado de vivir todo el tiempo de luto, en amargura y en agobio y en tristeza. Tú dices que debemos mantener de fiesta, y yo me convertí en un aguafiestas. Y le voy a invitar para que un momento allí usted pueda orar. Y usted pueda orar al Señor. Y usted pueda decirle: Señor, me cansé de ser un aguafiestas. Me cansé de ser un aguafiestas.